Ian Vázquez es vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Es coautor del Human Freedom Index, fue columnista semanal del Comercio Perú entre 2014 y 2020. Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas y radiales en todo el continente. Es miembro de la Mont Pelerin Society y ha sido miembro del Council on Foreign Relations. Ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos en numerosas ocasiones. Vázquez recibió su BA en Northwestern University y su maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins University. Es editor del Global Fortune The Stumble and Rise of World Capitalism y coeditor de Perpetuing Poverty, The World Bank, the IMF and the Developing World. Hoy nos hablará acerca de la relación entre la libertad y el progreso humano. Ian puede iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias. Estoy feliz de estar con todos ustedes. Agradezco a los organizadores, a la Escuela Superior y a IEP por haberme invitado. Quiero hablar sobre el tema del progreso humano y la libertad. En cierto sentido, hablar del estado de la humanidad, porque es importante tener en cuenta cuál es ese estado basado en la evidencia, sobre todo la evidencia empírica, que no podemos ignorar, y es importante, entre otras cosas, porque si uno tiene una percepción que no corresponde a la realidad, eso puede influir en la política, influir en la cultura, en la sociedad, influir en el nivel de libertad y en el progreso humano en sí. Voy a querer compartir mi pantalla, a ver si hago eso ahorita. Sí, acá está. Bueno, sí lo pueden ver, ¿cierto? Bueno, entonces a mí me parece que es importante tener en cuenta cuál es ese estado de la humanidad basado en los hechos, con una mirada a la libertad y al bienestar humano. Y es importante especialmente en tiempos en que la libertad, tanto como el progreso humano, está amenazado por lo que yo considero es probablemente la amenaza más importante alrededor del mundo, que es el del iliberalismo en todas sus formas, es decir, el populismo autoritario, los nacionalismos, etc. Y no cabe ninguna duda que alrededor del mundo eso está ocurriendo. En China, el líder Xi Jinping es nacionalista y después de muchas décadas de avances importantes en la dirección de libertad y también de crecimiento económico, está trazando esos avances a través de un nacionalismo muy feo que retrocede las libertades económicas tanto como las personales. Está ocurriendo en países europeos, donde existen en muchos países occidentales partidos que son explícitamente populistas, como es el caso de Podemos en España, que abiertamente en su momento abrazaba al chavismo y al experimento chavista. En Estados Unidos, los dos partidos más importantes tienen sus elementos populistas. El Partido Demócrata que gobierna hoy día está gobernando con una ala populista y que ha jalado de todas maneras al partido muy hacia la izquierda, mucho más de lo que era el caso durante el presidente Obama. Y por supuesto, el Partido Republicano ha sido transformado completamente cuando tuvimos un populista en la Casa Blanca por nombre de Trump. En Rusia, lo que está ocurriendo ahí tiene nombre y se llama fascismo, y es un tipo de fascismo que el Kremlin está tratando de promover, exportar alrededor del mundo, especialmente a Europa. Por lo menos está tratando de socavar confianza en las democracias liberales al apoyar, como es el caso acá, a partidos y a gente destacada en Europa que son populistas o
o que van a cuestionar la democracia liberal. En el caso de Francia está Marine Le Pen, que obtuvo en la última votación un altísimo porcentaje de apoyo. Bueno, todas estas personas, sean demócratas o dictadores, viven de cierto apoyo popular. No tiene que ser mayoritario, aunque en algunos casos sí lo es. Y es porque en muchos casos la narrativa, el relato que ellos cuentan, no está conforme con la realidad. Por eso en Estados Unidos se dice Make America Great Again, o sea, hay que hacer de Estados Unidos un país grande otra vez, como si hubo unos enormes retrocesos. Ese tipo de retórica es una retórica que se usa para describir una realidad en que el mundo ha empeorado y que, por supuesto, eso significa que se tienen que tirar por la ventana políticas e instituciones que han producido esos malos resultados. Y hemos visto retrocesos en términos de políticas de apertura y de libertad por consecuencia. No solamente el auge del iliberalismo, pero más recientemente la pandemia ha socavado la confianza en las democracias liberales y en los gobiernos en sí, para abrir las puertas a todo tipo de oportunismo político. Por lo tanto, estamos viviendo en un mundo en que es cada vez más difícil promover ideas liberales, como sí era el caso hace 20 años o hace 30 años con el colapso del comunismo, y la gente aceptaba mucho más las ideas liberales. Bueno, a mí me sorprende que gente educada alrededor del mundo, y especialmente en los países ricos, tienen percepciones acerca del estado del mundo que son muy distintas a la realidad. Les doy un ejemplo. Hace poco se hizo una encuesta en Estados Unidos acerca de la pobreza mundial y se preguntó, ¿qué opina usted acerca de qué ha ocurrido con la pobreza mundial? Y la mayoría de la gente respondió que la pobreza mundial se ha duplicado, cuando en realidad la pobreza, por primera vez en la historia de la humanidad, ha caído por debajo del 10%. Hace un par de décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, representaba 40%. O sea que ha bajado de una manera enorme, como nunca en toda la historia de la humanidad. Quiere decir que la percepción queda muy lejos. Esa encuesta se ha hecho en varios países alrededor del mundo y siempre produce estos resultados negativos, que quiere decir que la percepción del mundo de mucha gente educada, las mayorías, está errada, y no solamente acerca de la pobreza, sino un sinfín de indicadores. Bueno, la verdad es que ese enorme progreso en la pobreza se repite con casi cualquier indicador de bienestar humano. La verdad es que nosotros, la humanidad, estamos viviendo en los mejores momentos en toda la historia. Estamos viviendo vidas más largas, más saludables y sanas, y con más prosperidad en un planeta que está cada vez más segura y limpia. Y eso es lo que nos dicen los datos. Nosotros en el Cato Institute pensamos que la libertad tiene mucho que ver con este cuento. Es decir, que el aumento de la libertad en las últimas décadas alrededor del mundo es un indicador de progreso humano y además juega un papel central en el progreso humano. Y es por eso que nosotros, junto con el Fraser Institute en Canadá, hemos producido lo que se llama el Human Freedom Index, el índice de libertad humana, que
eh, es un índice que mide libertades personales, civiles y económicas alrededor del mundo para dar una idea de cuál es el nivel de libertad que tenemos a nivel global y adentro de los países. Es la primera vez que se ha hecho este tipo de ejercicio y reunimos más de 80 indicadores por países por muchos años para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo con la libertad y a ver relacionar esos datos con otros datos del estado de la humanidad. Bueno, todos tienen una definición de la libertad. George Bush tenía una definición de la libertad, Hugo Chávez tenía su definición, Al Qaeda tenía su definición, todos usan esa palabra a su manera. Nosotros tenemos una definición muy simple, que es la ausencia de la coerción, de las restricciones coercitivas. Es decir, la idea de que uno puede vivir su vida siempre y cuando respeta los mismos derechos de los demás. Y es ese concepto que estamos midiendo en este reporte. Bueno, antes de hablar un poco de lo que hemos encontrado, me gusta empezar esta introducción con esta gráfica, que es básicamente una gráfica de que lo que nos está diciendo es que el progreso humano es una cosa muy reciente en la historia de la humanidad. Por miles de años, como pueden ver, el crecimiento económico era casi nulo. O sea, era un estancamiento total o casi total durante casi toda la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, cuando empezando en Europa hubo una explosión de riqueza que permitió que Europa y después otros países como Estados Unidos y Canadá y otros países escapara de la pobreza masiva. Hay que acordarnos que en 1800, así como en el resto del mundo, la mayoría de las personas, estamos hablando de 80-90% de las personas, vivía en la pobreza absoluta, es decir, $2 al día. Y eso es lo que cambió en el siglo XIX. Hubo esta explosión de riqueza que es lo que nosotros llamamos el progreso. Es decir, por miles de años, la gente vivía casi igual a lo que vivían miles de años antes, hasta que esto cambiara. Bueno, ese cambio no ocurrió por casualidad, ocurrió en Europa dentro de un contexto en que se permitía una cierta competencia dentro de la economía, de actores económicos, donde se respetaba la propiedad privada, donde se respetaban contratos, donde se desarrolló a través de 8 siglos un estado de derecho que se respetó generalmente y donde había competencia además entre distintas entidades políticas, principados, países, ciudades, de tal manera que en Europa no ocurrió lo que ocurrió en buena parte del resto del mundo, que es que no hubo un líder o un emperador o dictador que controlaba a todo el territorio, como sí ocurrió en la India o en China, por ejemplo, y otros lugares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se creó un experimento natural en que las diferentes regiones, principados, países, etcétera, para salir adelante competían entre sí para descubrir cuáles eran las mejores políticas para atraer talento, crear riqueza, etcétera. Porque de no hacerlo, perderían a las personas que creaban esa riqueza.
estamos hablando de perderlas en el margen, ¿no? O sea que es ahí donde los grandes cambios se ven. La gente con dinero, la gente con ideas, los libres pensadores reaccionaban a cambios de tal estilo. En fin, se creó un lugar muy dinámico para buenas políticas y buenas instituciones. Es lo que hoy día llamaríamos la libertad económica. Y con eso voy a empezar, porque tenemos datos de largo plazo sobre libertad económica, y eso forma una buena parte de lo que es el índice de libertad humana. Nosotros, dentro del índice, lo que estamos midiendo es una situación en donde hay libertad de competencia, libertad de elegir, intercambio voluntario y protección a las personas y la propiedad. Y cuando existe eso, existe libertad económica. Y nosotros lo medimos en 5 áreas grandes con 42 indicadores total, que es el tamaño de Estado. Si el Estado es muy grande y gasta demasiado, te reduce la libertad. El sistema legal y derechos de propiedad, entre más fuerte, mejor se protege la libertad económica de las personas. Moneda sólida, moneda sana. Si no hay inflación y inestabilidad, tienes más libertad económica, libertad comercial a nivel internacional, y regulaciones de trabajo, de comercio, o sea, de empresas y de crédito. Eso es lo que medimos. Bueno, cuando tomamos todos los indicadores que agarramos del Banco Mundial, el Fondo Monetario y montones de fuentes, creamos lo que es un índice de libertad económica. Y podemos ver acá algunos países seleccionados, a dónde caen los países. Hong Kong y Singapur están encima, Estados Unidos es 6, Venezuela está al final, México 75. No he puesto Ecuador, pero lo podemos buscar. En fin, eso es para darles una idea. ¿Por qué importa medir la libertad económica? Importa porque hay una relación fuerte entre la libertad económica y la prosperidad. A más libertad económica, más prosperidad. Podemos ver claramente que los países en el cuartil menos libre tienen un ingreso de nada más $5.900. Ahí está una foto de una barriada en Caracas. Van avanzando los cuartiles y pueden ver ustedes que el ingreso incrementa hasta llegar a el cuartil más libre, donde el ingreso básicamente duplica al cuartil segundo. Ahora bien, eso quizás no nos debe sorprender. Los economistas desde el tiempo de Adam Smith han estado diciendo que esto es lo que debemos esperar. A más apertura, más prosperidad. Pero esta es la primera vez que con evidencia sistemática hemos podido mostrarlo con tantos países, con tanta década de información. Así que no es evidencia que se puede simplemente ignorar, porque no es una observación casual solamente, digamos, entre Hong Kong y China, o Corea del Sur y Corea del Norte, a pesar de que creo que esa evidencia también es muy buena. A ver, nosotros sí quedamos un poco más sorprendidos por lo siguiente, que es que aparentemente pequeñas diferencias en términos de libertad económica pueden dar resultados enormes en términos de prosperidad. Es una cosa que varios países como la China o la India han descubierto en las últimas décadas. En la escala que nosotros usamos de 0 a 10, esos países que empezaron de un nivel súper pobre y cerrado, incrementaron su libertad económica por 1.5 o 2 puntos en la escala. Y eso ha permitido que China, por ejemplo, ha podido crecer a 9 y 10% por décadas, y así levantar a por lo menos 600 millones de personas de la pobreza. Eso es inédito
en la historia de la humanidad, tanto en su escala como en su rapidez. El hecho de que la India, el segundo país más poblado del mundo, junto con otros países, también empezó a abrir su economía en los años 90, quiere decir que la desigualdad entre los ricos y los pobres alrededor del mundo, que había estado incrementando por siglos, en esta era de la globalización se ha estado reduciendo. Los pobres están alcanzando a los ricos. Bueno, nosotros no solamente nos quedamos mirando a indicadores económicos, pero sí hemos podido, sí hemos podido ver otras cosas, la libertad económica y la pobreza. Hay una fuerte relación entre la pobreza y la libertad, entre más libertad, menos pobreza. También es cierto que los pobres en los países más libres tienen un ingreso mucho más alto que el promedio de ingreso en el resto del mundo. Eso es notable. Podemos decir que sin ninguna ambigüedad que la libertad económica favorece a los pobres. Hemos mirado un montón de diferentes indicadores, solamente voy a mencionar algunos. Podemos ver que la desigualdad de género es más grande en los países menos libres. Esto está basado con un montón de data que tiene el Banco Mundial acerca de la libertad económica entre los hombres y las mujeres. Y en los países que son más libres económicamente hay más igualdad de género en esos indicadores. Lo que no muestra esta gráfica, pero que sí es cierto, es que además en esta era de la globalización hemos visto que incluso los países que han tenido una desigualdad de género grande en estos términos, lo han estado cerrando durante las últimas décadas. Podemos ver además que la libertad económica está ligada a otras libertades, derechos políticos y civiles. Bueno, ¿qué quiere decir? En esta gráfica, por ejemplo, los derechos políticos y civiles son más fuertes cuando el número está más bajo. Por eso, los países que tienen más libertad económica también tienen más de estas otras libertades. Y eso tiene sentido porque, como alguna vez alguien dijo, el que controla la libertad económica lo controla todo. O sea, el control de la economía es el control de todo el resto de la vida. Y es por eso que a los dictadores les gusta regular, controlar, tener absoluto control de la economía. Si tienen eso, te pueden decir a dónde puedes trabajar, dónde puedes comprar, cuánto puedes ganar, qué puedes hacer. Casi todas las decisiones que hay en la vida están controladas. No hay libertad de prensa porque esa es una empresa que va a depender de decisiones económicas que hace el régimen. En fin, y es por eso también que hemos visto que los países autoritarios que empiezan a liberalizar sus economías, empiezan después a liberalizar el resto de su sociedad. La política y derechos civiles tienden a seguir. Claramente, eso fue el caso de Chile, cuando el régimen militar de Pinochet, por razones muy únicas de la historia, decidió hacer reformas muy profundas económicas en la dirección de la libertad económica. Unas reformas coherentes y contundentes que hizo de Chile y ha hecho de Chile uno de los países económicos más libres del mundo, que en el camino condujo a que fuera uno de los países más libres políticamente y de otros derechos del mundo. Ahora, si bien es cierto que hemos visto ese patrón, no solamente en Chile, sino en México, en Corea, en Indonesia, en Taiwán, ese es el patrón que hemos visto, también es cierto que lo opuesto puede ocurrir. Yo creo que ese es el caso de Venezuela. Venezuela, siendo un país históricamente que tuvo una democracia
eh, sólida por muchas décadas, tan así que durante la época en que casi todos los regímenes en Latinoamérica eran regímenes militares, la gente se iba a Venezuela porque era uno de los países más libres de la región, libre económicamente y demás. Pero en los años 70 eso empezó a cambiar, especialmente cuando nacionalizaron el petróleo y lo convirtieron en un monopolio estatal. Eso fue de la mano con un sesgo que tenía la sociedad venezolana, no solamente el gobierno, sino los intelectuales, las universidades, los líderes de opinión, el empresariado, a favor de ideas socialistas. Cada vez más se eliminaba a la libertad económica. Y si uno mira a una gráfica de Venezuela durante décadas, se puede ver que en los años 70 era uno de los países, era el país más libre de América Latina, con alta libertad económica, y empezó a reducir su libertad económica a tal punto que empezó a crear todo tipo de disfuncionalidad política, económica y demás. Y con con esa inestabilidad entró Hugo Chávez, pero Hugo Chávez en realidad era una continuación de lo que ya estaba dándose, sino de manera muy acelerada. El resultado final, por supuesto, es una eliminación completa de todas las libertades para que sea ahora una dictadura completa. Bueno, vamos a pasar a la próxima gráfica. Nosotros hemos estado mirando no solamente a indicadores económicos, sino a todo tipo de indicadores de bienestar humano. Yo solamente voy a poner a dos indicadores acá, mortalidad infantil y esperanza de vida, pero podría poner cientos de indicadores para mostrar una cosa. Ignorando lo que está ocurriendo respecto al ingreso per cápita, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo con respecto a indicadores de estándar de vida? Bueno, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos redujo su mortalidad infantil e incrementó su esperanza de vida en los últimos 60 años de una manera notable. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el resto del mundo? Bueno, en África el avance ha sido absolutamente dramático. Ha colapsado la mortalidad infantil, sigue cayendo, y se ha disparado la esperanza de vida. Lo mismo ha ocurrido en Asia, lo mismo ha ocurrido en América Latina. Este tipo de avance jamás ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué nos quiere decir estas gráficas? Les quiere decir un par de cosas. Uno, claramente, es que la brecha entre los países más avanzados y los países más pobres, en términos de bienestar humano, y podemos repetir con un montón de indicadores, acceso a agua potable, mortalidad materna, todo tipo de indicadores, educación, etcétera. Esa brecha entre los países avanzados y los países pobres se está cerrando de una manera acelerada. ¿Por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo en parte porque el mundo se ha incrementado su libertad económica y por lo tanto su prosperidad. Ahora los países son más ricos y por lo tanto pueden tener más altos niveles de vida. Pero también está ocurriendo otra cosa, porque este progreso en términos de bienestar humano, de indicadores de bienestar humano, está ocurriendo a un paso mucho más acelerado de lo que es el caso respecto al ingreso per cápita, que también es algo que se está cerrando. Doctor Ian, más o menos, mil disculpas, faltan 5 minutos, por si acaso, más o menos le quedan 5 minutos, muy gentil. Bueno, voy rápido entonces. Esa brecha se está cerrando más rápido que la brecha que se está cerrando respecto a ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hoy día
con el mismo nivel de ingreso per cápita, hay que decir $10,000, de lo que uno tenía hace 30 años, hoy día uno puede comprar, para decirlo de una manera, un estándar de vida muchísimo más alto de lo que era el caso hace 30 años con el mismo ingreso. Eso es un avance increíble, y hemos visto estos avances incluso en los países que no han reformado sus economías demasiado. Por lo tanto, sí se puede decir que la libertad está beneficiando no solamente a los libres, sino al resto del mundo, a los no libres, como lo había dicho Hayek hace 50 años. ¿Por qué? Porque todos los inventos, las medicinas, los teléfonos celulares, todas las cosas que producen la libertad, los países libres, se usan para levantar a toda la humanidad. Y es por eso que la libertad en los países más libres es súper importante. Y hemos visto una tendencia preocupante en los últimos 20 años, que es que la libertad económica en Estados Unidos ha estado cayendo, y eso se ha dado por muchas razones en todos los indicadores que medimos, y el que más ha caído es el sistema legal, es decir, el Estado de Derecho. Podemos hablar de por qué si quieren, pero nada más señalo esto porque es algo preocupante, no solamente para Estados Unidos, pero como acabo de mencionar, para el resto del mundo. Como he mencionado, el índice de libertad humana no solamente mide libertad económica, sino libertad personal, y acá están los diferentes renglones que medimos ahí, son 7 para tener un total de 80 y tantos indicadores. Bueno, cuando medimos esos y lo combinamos con indicadores de libertad económica, producimos un índice de libertad humana, y acá, por ejemplo, hay algunos resultados. Podemos ver que Estados Unidos está 15, muy por debajo de lo que uno pensaría sobre todo en Estados Unidos, o lo que se espera de Estados Unidos, y eso es preocupante. Bueno, ¿por qué importa? Nuevamente, hay una relación entre libertad humana y ingreso per cápita, ahí lo pueden ver claramente. Hay una relación entre libertad y esperanza de vida, ahí lo pueden ver claramente, por lo menos hay que decir, unos 15 años de diferencia entre los países más libres y menos libres. Mismo podemos decir de acceso de agua potable y un sinfín de indicadores que no les voy a enseñar ahora. Una de las cosas que podemos observar con toda esta data es que los países con altos índices de libertad personal también tienen altos índices de libertad económica. Quiere decir que si tú quieres vivir en un país con relativamente alta libertad personal, debes escoger a un país que tiene un nivel de libertad económica relativamente alta, porque los dos van de la mano, por las razones que había explicado antes. Y cierro nada más con una observación acerca de la innovación. Podemos ver que si uno mide de diferentes maneras la relación entre la libertad humana y la innovación, son los países libres que son mucho más innovativos, que tienen más innovación. Eso probablemente no sorprende, pero es importante porque hoy hay muchos países como la China, Turquía, Rusia, Brasil, que han avanzado enormemente en las últimas décadas al abrir sus mercados, y que si no siguen abriéndose, no van a poder aprovechar de la innovación que necesitan para promover el crecimiento. Estos países ya no están en el mismo nivel de desarrollo en que estaban antes, están en un nivel en que cada vez más el sector de servicios, por ejemplo, y la información y las ideas juegan un papel mucho más importante para el crecimiento. Por lo tanto, se puede decir que países como China necesitan un libre mercado de ideas, y es justamente ahí donde China, por ejemplo, está retrocediendo. Por lo tanto, yo creo que vamos a empezar a ver cómo, más allá de la libertad económica, sino las otras libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, reunión, en fin, la libertad humana en todas sus dimensiones
se va a volver más evidentemente importante que antes, cuando buena parte del crecimiento de los países era nada más alcanzar a los que más ricos son. Ahora cada vez más uno tiene que aprovechar de una libertad completa, y en eso estamos ahora. Bueno, con eso termino y puedo tomar preguntas si quieren. Muchas gracias, doctor Ian Vázquez. Ujú. Aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Que el público desea hacer a usted. Sí, Una claro. de ellas indica lo siguiente. Una pregunta, pero si hubiera mayor libertad, ¿no implicaría que existiría menor seguridad? Buena pregunta. Nosotros, quizás fui muy rápido por esa parte, pero nosotros sí medimos seguridad como un indicador de libertad, porque por supuesto, si tú vives en un país donde te desaparecen o el nivel de homicidio es muy alto, evidentemente tu libertad humana es más bajo que en un país que hay mucha seguridad. Por lo tanto, ya estamos midiendo eso dentro del índice. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. En tiempos de crisis, la libertad se reduce y ahora, en la pospandemia, ¿qué países retrocedieron más con respecto a los derechos humanos? ¿Eso lo contempla en su investigación? Bueno, justo recién, porque los datos internacionales siempre tienen hay un retraso de 2 años para tener todos los datos necesarios para hacer comparación. Justo ahora estamos trabajando con datos de 2020, el año de la pandemia, y sí estamos viendo enormes retrasos en libertad. Se puede decir que la pandemia fue catastrófica para la libertad humana. Eh, el reporte lo planeamos publicar el mes que viene, así que no voy a dar todos los resultados, pero lo que sí hemos visto es que esto ha afectado a todos los países, todas las regiones, ricos, pobres, democracias, no democracias, obviamente, algunos mucho más que otros, y sin ninguna duda, muchos países autoritarios usaron la pandemia como pretexto para eliminar libertades. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Aquí consultan si tienen datos de países que estén yendo en dirección contraria y que efectivamente los indicadores sociales y económicos estén respondiendo a eso. Esto es, que estén empeorando. Sí, es decir, que están mejorando, ¿no? Dirección contraria a la libertad económica o la libertad humana. Claro, algo que Sí, esté sí. contrario a la libertad económica y que estén empeorando. Sí, claro. Desafortunadamente, con la pandemia, en el año 2020, casi todos los países se fueron en la dirección contraria. El año anterior de eso hicimos un ejercicio que era no solamente contar cuántos países retrocedieron y cuántos avanzaron, sino ver qué porcentaje de la población desde el año 2008 había reducido su libertad humana. Y desafortunadamente encontramos que el 83% de la población del mundo ha estado viviendo en países que redujeron eh, a cierto grado su libertad humana. Algunos países mucho más que otros, pero esos son los datos. Ahora, desde entonces ha empeorado. De acuerdo. Aquí hay otra pregunta. Dice, China tiene acotada su libertad, pero son muy fuertes económicamente. ¿Tiene alguna opinión a ese respecto? Sí, claro. O sea, el tema con China es que en los años 70 fue uno de los países más pobres y también más reprimidos en todo sentido de la palabra, económicamente, a nivel personal, civiles, políticos, en el mundo. Y empezaron a incrementar su libertad económica en ciertas áreas,
agricultura, cierta propiedad, comerciar, competencia dentro de China, libertad de comerciar con el resto del mundo. Esos cambios hicieron que el crecimiento de China se disparara y el hecho de que cuando se liberaliza económicamente la gente se vuelve más libre en otras áreas, porque ahí ya no tienes que depender como ciudadano del Estado tanto como antes, y con más dinero te puedes organizar para influir al gobierno y a la sociedad de manera que antes no tenías ese derecho. China se volvió, se transformó completamente, su ingreso se multiplicó por 10. Es un mercado enorme, pero sigue siendo uno de los países menos libres del mundo. Lo que pasa es que lo que importa es la dirección de reformas, la dirección de aumento de libertad económica y demás, y el nivel en que un país empezó a hacer esos cambios. China, para seguir avanzando, tiene que seguir haciendo esas reformas, y en vez lo que está ocurriendo, por lo menos desde el año 2014, por ahí, ha estado retrocediendo, y es por eso que se ha visto que su crecimiento económico ha estado cayendo. China tiene enormes problemas económicos y sociales, por lo tanto, a pesar de tantos avances, a pesar de ser una de las economías más grandes del mundo por su tamaño, su ingreso per cápita sigue siendo bajo, no es uno de los más importantes del mundo, y tienen enormes problemas si no siguen reformándose. De acuerdo. Aquí tengo otra pregunta. No, que dices lo siguiente: si la libertad trae progreso, entonces los países más desarrollados son los que respetaron los derechos humanos primero. Pero, ¿cómo deberían ellos ayudar a los países que aún no terminan de respetar el Estado de Derecho y que en consecuencia no se han desarrollado aún? ¿O es que, por ejemplo, los que llegamos tarde a esa libertad estamos condenados a vivir detrás de los que llegaron primero? Bueno, nadie está condenado a vivir sin libertad. Lo que sí se puede decir es que es limitado lo que los países libres pueden hacer para incrementar la libertad del Estado de Derecho, etcétera, de los otros países. Lo que sí podemos ver es que los países avanzan o no avanzan dependiendo casi totalmente de sus propias políticas e instituciones domésticas y nacionales, y no es algo que se determina por factores externos como es el clima o la geografía o la ayuda externa o las políticas de otros países. Eso no quiere decir que un país como Estados Unidos no debe o puede hacer nada. Yo creo que debe y puede abrir sus mercados al resto del mundo. Puede establecer tratados de libre comercio, puede aumentar la inmigración a su propio país. Pero eso, a pesar de que puede ayudar, no significa que el país que se beneficie se va a desarrollar o necesariamente cambiar sus propias políticas o instituciones hacia la libertad. Eso se tiene que hacer dentro de cada país. Y hemos visto que eso sí ha ocurrido en las últimas décadas. El mundo sigue siendo más libre a pesar de la pandemia y todo lo que hemos visto en los últimos años, de lo que era en el año 85, de lo que era en el año 90. Lo que pasa es que estamos retrocediendo ahora, y los cambios más grandes se han dado exactamente en los países que antes eran reprimidos, como toda Latinoamérica. Casi toda América Latina, con algunas excepciones, sigue siendo más libre y sin ninguna duda, con mucha más prosperidad de lo que era el caso hace décadas. Así que no es que no ha habido progreso, es que no es realista esperar que el progreso se va a disparar rápidamente, continuamente, en una sola dirección y alcanzar a los países más avanzados
en un corto periodo de tiempo. Lo que sí hemos visto es un progreso inédito alrededor del mundo en las cosas que cuentan, con algunos retrocesos ahora, pero no podemos ser deterministas en una dirección o la otra. Bien, aquí hay una pregunta que indica si por un lado se hablaba de la liberalismo o la libertad en términos de Adam Smith, donde propugnaba que el Estado no debía intervenir en la economía, y por otra, Keynes, que más bien abogaba por un intervencionismo estatal para, obviamente, controlar y evitar ciertos desfases en la economía. Cuando aquí se expone el tema de la libertad económica, ¿en qué punto entra la libertad económica entre la una? ¿En el no intervencionismo, como lo dice Adam Smith, o en cierto intervencionismo estatal, como lo propugna Keynes? ¿En qué punto entra mi, O sea, mi concepto? ¿Esa es la pregunta? sí, sí, o sea, Claro. el tema del indicador de la libertad económica, Sí, digamos, sería que una teoría que de alguna manera, yo sé que sí, son indicadores, ¿ya? Pero sí. parece ser como que la pregunta es, ¿también puede esto avanzar al desarrollo de alguna teoría? ¿Podría ser? Bueno, a ver, la respuesta fácil es que esto es consistente con una visión liberal de un papel limitado del Estado en la sociedad, en la economía. Por lo tanto, yo soy crítico, como muchos economistas, de Keynes y el intervencionismo, pero específicamente respecto a su visión que agarró cada vez más fuerza con la Gran Depresión en Estados Unidos, se relaciona muchas veces con la política monetaria, ¿no? ¿Qué debe hacer el Banco Central de un país? Y ahí hay un largo y rico debate entre los liberales y los keynesianos. Y yo creo que los liberales habían ganado eso hace largo tiempo, pero políticamente en este momento no, porque como podemos ver alrededor del mundo, la actitud de los bancos centrales han estado imprimiendo dinero, gastando todo tipo de dinero, financiando a regímenes y gobiernos alrededor del mundo, de manera que ni siquiera se pueden considerar realmente independientes. Y estamos empezando a ver las consecuencias con más y más inflación. Creo que cuando termina esta historia va a salir mal el papel neo-keynesiano que han estado jugando los bancos centrales en los últimos 10 a 15 años. Le agradecemos mucho por su intervención, doctor Ian. Muy ilustrativas sus exposiciones en el día de hoy. Le agradecemos Bueno, mucho. muchísimas gracias y gracias por la invitación y suerte a todos.